A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, estimada y fiel audiencia, a nuestra cita semanal y bienvenidos, queridos profes, a este septiembre que sigue empecinado en ser caluroso. Bueno, Susana ya está por otros ámbitos, respirando otros aires, creo que más frescos. Pero bueno, les pregunto, Susana, Humberto y Rafael, ¿cómo los trata la vida, queridos profes? Hola, bueno, muy contenta de volverlos a ver y nuestra cita semanal y estoy segura que vamos a tener una conversación muy interesante y muy variada en temas. Buenos días a nuestra querida audiencia, como dice Álvaro. Como siempre, contento de estar aquí, muy a la expectativa de lo que pueda pasar en la conversación de hoy. Bueno, como siempre, estamos aquí reunidos una vez más para pasarla bien con ustedes y siempre eligiendo los mejores candidatos para pasarla bien en esta experiencia semanal de conversación sobre aspectos del arte y la cultura venezolanas y latinoamericanas. Y tenemos hoy un invitado muy especial, un artista visual, un fotógrafo, que es además un fotógrafo, como dije, de novela. Un fotógrafo que también ha incursionado en el trabajo literario y parte de nuestra conversación de hoy día va a girar un poco alrededor de esa relación entre imagen fotográfica, imagen narrativa. Así es, Rafa. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a ese fotógrafo de novela que es Antolín Sánchez Lancho, fotógrafo de novela, sí, productor audiovisual y escritor, novelista en particular. Ya veremos de qué se trata. Licenciado en comunicación por la UCB, Comunicación Social. Decir que Antolín Sánchez desde 1988 hasta el presente ha participado como director de fotografía, director o guionista en cientos de videos corporativos y publicitarios. Por ejemplo, a la audiencia les debe sonar familiar. Fue director de fotografía de la fundamental serie Encuentro con de la Fundación Bigot y co-guionista y director de varios capítulos de cuadernos Lagoven dedicados al arte venezolano. Antolín recibió el Premio Nacional de Fotografía, ha sido 5 veces premiado en el Salón Arturo Michelena, 3 veces en el Salón Nacional de Arte Aragua, es Premio de Fotografía Luis Felipe Toro, Premio de la Bienal Daniel Chapart, y con su vínculo, hablando de su vínculo con la literatura, debemos anotar que fue articulista de los diarios El Nacional y Universal en los años 90. Eh, Recientemente, ya en octubre de este año, saldrá al mercado la novela Conspiración y Obsesión de su autoría, editada por AB Ediciones de Lucap, un relato titulado Primera Parte. La primera parte de esta novela, llamémosla así, estuvo entre los 10 obras finalistas del Premio Planeta de Novela del año 2017. Ya veremos de qué se trata. Bienvenido, Antolín Sánchez, a Un Minuto con las Artes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la grato recibimiento y bueno, un gran saludo también para toda la audiencia. Bueno, estamos felices de tenerte, Antolín, y bueno, vamos a empezar a indagar sobre eso que había anunciado yo antes, esa relación del fotógrafo con la novela, que puede a primera vista y a primer oído parecer inusual o inesperada, pero sin embargo el que ha seguido un poco tu, tu trayectoria como fotógrafo ha visto que tú has trabajado mucho ese elemento narrativo que parece esconderse en la imagen fotográfica. Hay una tentación siempre cuando uno ve una fotografía de tratar de traducirla en relato. Hay como una narración dentro de la imagen, ¿no? Y bueno, tú has explotado eso no solamente
literariamente, como lo vamos a ver ahora, sino fotográficamente en el sentido que has escrito relatos, secuencias de imágenes que producen una historia. Y eso ya es narrativo, ¿verdad? Narrar con la imagen fotográfica. E incluso has hecho no solamente series, que son una forma de hacer relato, sino que incluso has hecho a eso que podríamos llamar fotonovelas. Es decir, que tu campo ha sido preparado de antemano para que te presentes ahora como novelista. Entonces nos gustaría conversar de esa relación tuya con la idea de lo narrativo en la fotografía y luego la salida hacia la narración propiamente dicha. Bueno, es un vínculo que no lo planificas en alguna forma. Es cierto, desde el comienzo que uno hace fotografía, cuenta un relato. Es decir, un fotógrafo documentalista, por ejemplo, que llega y ya sea que está un tiempo relativamente corto o que vive en un lugar por largo tiempo y desarrolla una historia visual, está echando un cuento, está echando un relato, que claro, tiene que tener seguro un elemento plástico, estético, pero en alguna forma no son tan distintas las intenciones. Luego, por supuesto, la forma, la concatenación, la estructuración empieza a tener unas especificaciones y unas sutilezas mucho más complejas. Por ejemplo, es interesante, en el caso de la novela, estamos referidos, es un proyecto de hace mucho tiempo, desde el año 96. Ella era un guión para una producción audiovisual, en base a un hecho, un acontecimiento que sucedió en Venezuela en 1981 y que casi todo el mundo lo ha olvidado. Sin embargo, fue algo muy, muy pesado, el triple secuestro de tres aviones llenos de pasajeros, que sucedió el 7 de diciembre de 1981. Tres aviones que tocaron 8 países distintos antes de terminar la odisea. De ese hecho, que al poco tiempo fue olvidado, yo llegué a conocer a algunos de los protagonistas, conocí el detalle, cómo había sido no solo, más que las 33 horas del secuestro, la planificación previa, el año de planificación previa que estuvo lleno de una cantidad de acciones muy, muy, muy interesantes. Y entonces, bueno, decidí convertirlo en un guión. Me parecía perfecto. Sin embargo, bueno, después de un tiempo lo registré en el Library of Congress, hice todo el trabajo formal. Y sin embargo, bueno, eso quedó mucho tiempo no olvidado, pero era muy difícil llevar a cabo un proyecto así por una cuestión relativa de recursos, y dificultades logísticas. Entonces, eso es paralelo a mi trabajo fotográfico. En ese momento ya era un autor que exponía, tenía todo un desarrollo, y sin embargo nunca me planteé hacer un trabajo fotográfico sobre esa historia. Sí audiovisual, o sea, sí, más no fotográfico, porque el interés fotográfico iba hacia otras cosas, mucho más peso estético, aunque esos otros relatos estéticos tuvieran secuencialidad y narración también. Entonces, son de esos misterios que, bueno, hay cosas en las cuales te dicen el hecho o lo que te enfrentas, o tu intención dice, esto es para contarlo en palabras o imágenes, esto es para contarlo en imágenes fijas. El hecho, bueno, para hacerla, terminar de echar la pequeña anécdota, se convierte en novela a raíz de una operación muy larga que tuve de retina, tuve un desprendimiento de retina en mi ojo principal. Además, eso fueron varias operaciones durante 2 años, en los cuales tenía que pasar un promedio de 8 horas, de 6 a 8 horas diarias mirando hacia el piso. Entonces, para no enloquecer, tuve que crear un ecosistema en el cual quedaba tumbado en una cama con un poquito de aire arriba de la frente para poner un taburete, y abajo en el piso ponía un libro, leía, o ponía la computadora y veía internet, o una de las cosas que hice fue convertir el guión en una novela. Salió en parte el grueso del trabajo, se adelantó gracias a eso, porque, entre otras cosas, no podías dispersarte saliendo a la calle, haciendo trabajo fotográfico, pero yo tenía prohibido trabajar. Entonces, entré en una dinámica donde o escribía, y ya sabía además que convertir eso en una producción audiovisual iba a ser cada vez más difícil por los económicos, ¿no?
Por cierto, la historia fue creciendo tanto, estoy adelantando, estoy creciendo tanto que tuve que dividir la historia en partes. Por eso, originalmente esto se llamó primera parte, no era el título definitivo, cambiaba de título cada cierto rato, ninguno me lograba convencer, y cuando llegó el límite, estaba en el límite, el enviarlo a otro planeta que había decidido una cosa un poco audaz para un autor desconocido, novato, nunca había publicado novelas. Bueno, le dejé el nombre que tenía el archivo, en la parte. Eso por ahora va a ser corregido con el título en que va a publicar esa primera parte. No está toda la historia, el resto de la historia está escrita, pero tendrá otros libros para salir. Entonces, es Conspiración, ahí tengo el Conspiración Obsesión, que es el título. Este, y bueno, nada, es una, es un, es una apasionante historia de lo que sucede durante un año, una preparación de un atentado, llevarse 3 aviones en los cuales estaba en plena Guerra Fría, está asociado a Muammar al-Gaddafi, está asociado al difunto Omar Torrijos. La historia no era solo un grupo de guerrilleros que quieren hacer algo audaz, sino que estaba inserto en pleno en la historia de la Guerra Fría, como parte de las guerras que había en Centroamérica. Fue algo bastante planificado y arriesgado. Entonces, bueno, ese es el por qué esa especie de doble vida en cuanto que hacía trabajos fotográficos que no tenían nada que ver con esta historia. No sé, no logro, yo mismo me lo he preguntado, ¿por qué nunca me interesó hacer un trabajo fotográfico sobre eso? Este, y al contrario, porque no me ha provocado escribir sobre temas que he manejado bien, que he tenido que investigar para hacer fotografía y escribir historias de relatos acerca de eso, no sé, misterio. No, no es que a propósito me he dicho, no, no puedo mezclarlo, nada de eso. Simplemente es una deriva inconsciente. Claro, es como tú dices que el tema te lleva al medio, es decir, dependiendo de la aventura o del asunto que te convoque, bueno, eliges un recurso particular, no es lo mismo hablar en imágenes que hablar con palabras. Y Exacto. entonces ya tú lo has comprobado con esta aventura de escribir una novela que se ve además bastante robusta, o sea, no es un folletico, es una novela gruesa. Y bueno, háblanos un poquito más de eso. ¿Cómo es que tú te enteras de la preparación de ese complot? O sea, tú Bueno, conociste al guerrillero. no, eso, bueno, ahí empieza una historia donde uno ve cosas. Incluso yo en ese momento no era comunicador social, yo hice la carrera ya de adulto, ya cuando era fotógrafo establecido, muchos años después. Pero, bueno, yo estudiaba en la Universidad Simón Bolívar de Matemáticas, yo estaba inicialmente metido en el mundo científico. Y de ahí vi 2 o 3 cosas. Por cierto, el momento del secuestro, esa fecha a mí me agarra en México. Yo estaba con mi familia visitando a un familiar en México y no tenía conocimiento de nada, sino es regresando a Venezuela el año siguiente, en enero del 82, donde unas 2 frases que se le escapan a una persona en una situación me pusieron la máquina mental a trabajar. Nunca comenté nada con esa persona y años después, en 1989, en un encuentro de semiótica en Maracaibo, donde yo iba a exponer sobre fotografía y esta otra persona iba a exponer sobre otra cosa, me le acerco con la mayor naturalidad y le digo, oye, tú estuviste en esto y esto y esto y esto, y la persona se quedó fría porque este caso nunca llegó a resolverse. Nunca hubo en Venezuela no hubo detenidos. ¿Verdad? Es un caso bastante complejo, lo que pasa es que no voy a adelantar, no voy a hacer, como dicen ahora, spoiler. Pero la historia fue que la persona que estaba sorprendida, además yo le dije, mire, en todos estos años yo no he hablado con nadie sobre esto, échame la historia, porque me parece este, interesantísimo. Cuando me echa la historia, encuentro que la historia de la preparación del secuestro fue tan apasionante o más de lo que sucedió en los aviones, en los 3 aviones, durante esas distancias en 8 países distintos. O sea, hay que pensarlo bien, esos aviones tocaron 8 países diferentes. O sea, tú dices, oye, despegaron, llegaron a 8 lugares
con los pasajeros, los secuestradores, no hubo ni un herido ni un muerto. Tal vez por eso es una de las cosas por las que se ha olvidado relativamente rápido. Pero, y sin embargo hubo peligro. O sea, aterrizaron, dos de los aviones aterrizaron en uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, prohibido para el aeropuerto Tocontín, en Honduras, que prohibido para uso nocturno, aterrizaron y despegaron de luz. Cosas como esas sucedieron en las 30 horas que duró el secuestro, o que llegando al aeropuerto de Panamá les apagaron las luces de pista a las 4 de la mañana para que no aterrizasen allá, porque no querían las autoridades locales que los 3 aviones se calasen en ese país. Y bueno, ante el riesgo de quedarse sin combustible, el primer avión intentó aterrizar a ciegas y a última hora la luz. O sea, cosas como esas muy fuertes pasaron durante el secuestro. Pero esta novela es la preparación del secuestro, que es lo que ya les digo, tiene una carga y una carga de intriga tan alta o tan fuerte como cuando tuvieron las 30 horas del secuestro en sí. Entonces, bueno, toda la historia me llegó, me la contaron luego, a través de esa persona hice contacto con otra que me echó otros cuentos. Y curiosamente, en los últimos 3 años, después de haber participado en Planeta, he tenido contacto con 2 de los rehenes, 2 personas que fueron rehenes en los aviones y me echaron el cuento de lo que le había pasado entre los aviones, que claro, terminaban de perfilar cosas que ya conocía, pero bueno, esas pequeñas anécdotas personales de cómo había sido esa aventura. Además, estaban en aviones distintos, por cierto, no se conocen entre sí. Entonces, bueno, eso termina de darte una información bastante. Esa primera experiencia del protagonista involuntario, llevado a la fuerza, que bueno, le da un sabor que decidí incorporarlo, pues hubo que reescribir algunas cosas para incorporar de ciertos detallitos que aunque no eran fundamentales, sí le dan ese cariz realista y muy particular, pues, a las historias. Bueno, sin duda debe ser un texto apasionante, lo que además anuncia un segundo volumen, pues Bueno, la preparación Segunda parte. bueno, debo confesar, o sea, es una sola historia, y la decisión, les confieso, la decisión de dividirlo era porque empezaba a engordar excesivamente el texto y era un crimen eliminar. Y dije, no, o sea, siempre uno elimina cosas, pero había cosas demasiado fundamentales y dije, no, esto no tiene sentido. Y menos un autor desconocido, tú no puedes llegar con un ladrillo de 1000 y pico páginas, no tiene ningún sentido. Entonces dije, bueno, hay un corte natural en la historia, ciertamente. ¿Cuál es? Claro, claro. Bueno, proceder. Y así lo planteo. Eso prefiero decirlo porque la gente va a decir, bueno, ¿y dónde está el secuestro del avión en sí en esta historia? Bueno, está y va a continuar. Está desarrollado. Y ya tienes contrato con una B Ediciones para el segundo volumen. No, vamos a ir por partes. Esas cosas hay que ir viendo. Además que, lamentablemente, uno debe recordarse que por muchas limitaciones, la circulación de libros en el país se ha reducido mucho, el número de librerías, el número de lectores. De hecho, creo que debemos ser autocríticos los venezolanos. Nosotros, incluso antes de toda esta crisis, teníamos un índice de lector bastante bajo. Es decir, si un país de América Latina, un bestseller tenía que vender más de 3.000 o 5.000 libros. En Venezuela, si llegaba a 500, 1.000, ya era una novela muy vendida. Entonces, no tenemos un alto índice de lector. Ojalá eso vaya revirtiéndose y cambiando, pero al día de hoy hay que ser moderado con las expectativas. Claro. Bueno, según las estadísticas, dicen que la influencia de Un Minuto con las Artes ha aumentado el nivel de lectura en Caracas y en algunas ciudades del país.
Buenísimo. Así que con la propaganda que te estamos haciendo, por lo menos 20 ejemplares van a comprar. Vamos a hacer una pausa, sí, bueno, para que nuestros oyentes, fieles lectores, bueno, durante 5 minutos vayan a leerse unas páginas, pues, ya como Rafael ha dicho que ha sido la incidencia de nuestro programa, vamos a escuchar Smooth Operator con la gran SA de compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversa con Antolín Sánchez. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de escuchar a Sade, Smooth Operator y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos con nuestra conversa con Antolín Sánchez. Humberto. Sí, mira, Antolín, muy interesante todo lo que estás planteando de cómo fue formándose la novela tuya y todo ese trabajo muy periodístico, me parece a mí, muy de investigación que tuviste, que has tenido que hacer para armar la novela. Pero a mí me queda la duda. Escribir una novela de ese calibre, un solo tirón, no es tan fácil. ¿Tú algún apego a la literatura tienes desde hace mucho tiempo, supongo yo? O sea, hay un acercamiento constante a la literatura como género, incluso como trabajo de escritura, porque lanzarse en un proyecto de ese tamaño, tan inmenso, no es tan sencillo. Quisiera Por preguntarte por esa supuesto. historia tuya en la literatura. No, no, por supuesto. Desde pequeño fui un lector, sobre todo novelas, asiduo, es decir, todo el boom latinoamericano en los 60, 70, yo nací en el 58, entonces a uno le tocaba ver eso en pleno esplendor, cuando tenía 14, 15 años, estaba muy poco tiempo antes de salir 100 años de soledad, y, y, toda la playa de autores que en ese momento o ya existían y se dieron a conocer, como el caso de Julio Cortázar, o la revisión de autores que sin pertenecer al boom, se les empezó a revalorar, incluyendo, por ejemplo, Borges, que no formó parte de ese, diremos, de ese periodo, pero oye, uno, bueno, buscaba autores latinoamericanos en una forma casi obsesiva, pues, ¿no? No leía casi de otros, fue mucho después, por ejemplo, autores como Conrad, que terminé leyendo ya con 30 años, al inicio de los 10, en los 14, 15 y hasta los 20 y pico, lo que leía era autor latinoamericano, y como le pasó a mucha gente en mi generación. Y ese apego tuyo por la literatura que nos estás contando tiene que ver también, supongo yo, con tu trabajo con la imagen, con el trabajo que has hecho de fotografía, que ahí sí tienes toda una historia conocida. Claro, Bien, claro, entonces, ¿cómo es esa pero relación literatura-imagen? una relación, diríamos, indirecta, en el sentido que no intentabas visualizar un trabajo fotográfico específico, aunque a veces te encontrabas, por ejemplo, recuerdo un texto de una serie sobre casas abandonadas en Paraguaná, que llamé Ausencia en Latitud Luminosa, donde es inmediatamente fácil encontrar asociaciones a Vallejo. Nadie vive aquí, por ejemplo, y así hay puntos en los cuales encuentras relación. Yo fui muy amigo de casi todas las personas que estaban en la Gaveta Ilustrada y de hecho hice fotos para algunos de los números de la Gaveta Ilustrada, pero con seudónimo, o sea, sin créditos, porque eran fotos que luego había que trucar sobre un autor ficticio, un autor que no existió, Melian Bedia, en el cual ellos le crearon una biografía, una bibliografía, hasta enviaron textos bajo ese seudónimo a ciertos concursos simplemente para tratar de, no sé si era ridiculizar o hacer conflicto con los jurados, ¿no? Entonces Antonio López Ortega, Alejandro Barberi, bueno, el propio Juan Calzadilla, que era el organizador inicial de la Gaveta, por ejemplo, con todos ellos tuve buenos vínculos y un lector. En esa época recuerdo, a mí yo empecé a tener crisis en mi vocación científica y estudiaba matemáticas en la Simón Bolívar, y cada vez más me interesaba mucho más fotográfico, este, y bueno, en general el mundo de las artes, tanto que hubo un momento ya pasado mitad de carrera, me sucedió que entraba al aula y todo lo que veía en la pizarra se volvía indescifrable. O sea, es como si
hubiera pasado en un trimestre, y no era por semestre, sino por trimestre, había pasado de ser alguien que especialmente le interesaba las materias más abstractas de matemáticas a quedarse en la luna, empezar en la luna, o sea, ya ahí tienes que concentrarte en una forma absoluta, entrar en esa gran fantasía y ese gran mundo, esa gran construcción, que es la matemática en sí, por sí, y ya estaba fuera de ese universo, había pasado a Sí, otro, y bueno, nada, intenté, tuve más de un viaje fuera del país para ir a tiempo regresar, y dice, no, traté de retomar la carrera, pero bueno, finalmente dije, no, lo que me interesa es, la dejé por la mitad, entonces, bueno, conflicto con familia, claro. chico, una cierta, cierto conflicto personal, porque era un salto en el vacío para dedicarme a la fotografía en forma exclusiva. Claro, pero yo voy a insistir con el trabajo con la literatura porque además tienes una serie donde haces portadas de supuestos libros de Exacto, una bueno, editorial que no existe. O sea, siempre hay como un apego a la sí, literatura ahí como agarrándose, sí, que lo eso tienes fue un como juego al ejercicio. menos, ¿no? Esta es una serie que no has puesto, que ha ido engordando con cantidad de volúmenes, donde le daba vuelta a la cabeza. Había en más de una ocasión fotos, alguna foto mía ha sido portada de publicaciones, no solo relativas a fotografía. Por ejemplo, hay una novela de Alejandro Barreri que es un fotomontaje, y así sucesivamente. Y entonces un día dice, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? Es lo contrario, una foto que uno dice, esto puede ser la portada de un libro, entonces inventarle un nombre de autor, la temática, hasta la diagramación, hasta el diseño, y hacer un fake book, es decir, un libro que no existe, y entonces ha sido una colección de unos 30, 40 libros, donde está la portada. Además, a veces uso la secuencia, la foto limpia, como salió ya fuera el negativo o de la cámara, porque lo usaba con fotos antiguas y fotos recientes digitales, cómo salió de la cámara o del negativo, cómo la reestructura y cómo se convierte en una portada en todas las de la ley, con, con los textos encima en la editorial, etc. Y también lo he hecho con carátulas de libros, perdón, carátulas de discos, LP, porque Sí. el CD es y bueno, ahora es inmaterial, pero es un tamaño miserable. El 30 por 30 centímetros de los LP es imposible de olvidar, y bueno, puede ser una añoranza de viejo, pero es lo que uno ama, pues asociado a la Pero música. mi pregunta entonces ahora es esta. Si te pasó eso con la literatura haciendo carátula de libros inventados, no, en algún momento no nos vas a sorprender con algún disco de algún trabajo musical también, digo yo, pregunto. Pero el chiste que le hice con unos amigos era que como todo lo que yo estaba en casa de un amigo, que uno era arquitecto, el otro era cardiólogo, y todos decían y otro escritor, y todos decían que ahora eran fotógrafos. Yo dije, ah, bueno, sí, entonces yo me voy a poner a escribir. También estoy buscando mi voluntario para la operación del corazón y también para la edificación, porque todo el mundo es fotógrafo, bueno, uno también va a hacer lo que sea. Pero regresando a una historia que sí tiene que ver con literatura y fotografía y audiovisual, hace unos ya 15 años tenía un proyecto que era una conversión en ficción de un texto de Dostoyevsky que se llama El Gran Inquisidor. El Gran Inquisidor, sí. Los que no conocen, es una historia que está inserta entre los hermanos Karamazov, escrita por Iván Karamazov, que escribe el texto y está dentro de la novela, pero se puede leer independiente de la novela. Este, es una historia que hay un delirio, por decir, detrás, y la actualicé, la actualicé al siglo XXI en un país autoritario donde suceden cosas asociadas al delirio de un gobernante, ¿no? Se llamó un asunto de Estado. También, aunque era una producción de una escala modesta, no hubo forma de arrancarlo. Y en el interín, yo había hecho fotografías digitales con unos muñecos para crear un storyboard que fuera luego más fácil de filmar y que incluso los actores entendieran un poco qué se trataba y ser muy eficiente en el trabajo, de forma que en muy pocos días se pudiese. No hubo forma, pero tenía ese storyboard. Con los personajes con un vestuario chiquitico, o sea, eran unos muñequitos tipo Ken y Barbie, sí, con una escenografía a escala y todo.
Entonces, bueno, terminé convirtiendo eso en un cómic, exactamente, ahí está un pequeño segmento de esa historia, donde en dos, sobre todo en dos grandes secuencias, se cuenta un asunto de Estado, título, donde, bueno, está totalmente, en el caso de la segunda secuencia, inspirado, no solo inspirado, sino tomo textos al pie de la letra de Dostoyevsky, de ese delirio de alguien que tiene poder, y lo pongo en boca de un presidente enloquecido. Entonces, bueno, ese relato existe como libro que no se ha publicado, o sea, ahí salieron unos pequeños segmentos. Es decir, que tu relación con la literatura ha sido muy íntima en realidad, Bueno, sí, muy pero indirecta, es decir, indirecta, indirecta, pero muy íntima, ¿no? Me preguntaban por ahí, Antolín, porque para mí sí siempre ha sido como un espacio de reflexión importante, esa relación imagen-palabra, imagen-palabra. bueno, Es la una pegada de relación Babilonia, muy íntima en ambos casos, muy cercana y a la vez muy muy lejana. Entonces ahí siempre hay como un punto de enlace que a mí me encanta indagar, ¿no? Por eso te bueno, hago. por ejemplo, una serie de los años 80 que se titula La caída de Babilonia, es exactamente el título del capítulo 18 del Apocalipsis de San Juan, y en alguna forma las imágenes hablan de una ciudad decrépita, una ciudad en decadencia, que es digamos, el motivo inicial para este trabajo fotográfico, y también ahí, por ejemplo, encuentra de nuevo, otro vínculo. En este caso, una obra religiosa, pero que es literatura finalmente. Ahora, Antolín, yo me Este, quiero meter. No, que quiero agarrar el hilo de lo lúdico y del juego, de lo divertido que se viene asomando con estos cómics que mencionaron anteriormente. Y es que en varias oportunidades Antolín ha afirmado que el trabajo que realiza debe resultarle divertido, porque si no es momento de él para abandonarlo, para cerrar ese proyecto y dejarlo hasta allí. Y eso me recuerda una máxima de Ángel Rosenblatt que decía que nunca debe haber juego sin vida ni vida sin juego. Ya a estas alturas es más que evidente que hay un cambio de paradigma en relación al artista romántico sufrido y atormentado y toda esta aquella cosa suicida, ¿no? Eh, en relación al artista de hoy, no menos artista, pero sí menos sufrido y menos atormentado, ¿no? Al menos como postura pública. Entonces, bueno, ahora que mencionas esto del juego, partiendo de tu experiencia, me gustaría que nos hablaras del espacio que ocupa en tu obra eso, lo lúdico, lo divertido, como lo llamas tú, el juego. Sí, bueno, finalmente no es algo que es consciente, sí, pero cada propuesta, cada serie a la que me enfrento, de una forma u otra, termina teniendo una estética bastante distanciada de las series que he hecho antes y de las que haré después. Es decir, no me lo pongo como una norma, me escribo, esta nueva serie tiene que tener un encuadre diferente o un tratamiento visual distinto, pero van saliendo así. Entonces, lo que he encontrado es que cuando empiezo a repetir, eh, siento que no tengo interés. Entonces, es como el niño que ya se hartó del juego, ¿no? A veces, ojo, en los juegos se sufre. En los juegos te puedes volver obsesivo, tan obsesivo o más en el trabajo. Este, Entonces, yo el término juego no lo uso despectivamente, pero es así como ha sido la motivación, si no principal, por lo menos la más constante, ¿no? Sea para el trabajo que tienen un mayor peso estético, otros discursivos, algunos documentales, incluso o algunos políticos, pero siempre el elemento lúdico de tratar de jugar con la forma eh, ha estado en mi trabajo. Yo observo trabajos de colegas, y esto no lo digo que lo vaya a hacer mejor o peor que él, porque ves 30, 40 y hasta 50 años de historia de su trabajo, y ves que la estética, el tratamiento es muy parecido al comienzo al final, y bueno, les ha funcionado, se sienten bien representados. En mi caso, los saltos son enormes, incluso entre trabajos paralelos, o sea, trabajos hechos durante el mismo periodo temporal. La forma de abordar, de encuadrar, de componer, es distinta, y para mí no habría forma de emparejarlas, es decir, tienen que ser distintas porque cada una tiene una necesidad expresiva diferente.
Ya te digo, eso no hace que sean mejores o peores que los otros, pero que han tenido esa particularidad. Susana. Hola, bueno, yo voy a la imagen porque justamente el recurso de la exposición prolongada, que es la manera como logras crear unos efectos muy, muy interesantes de transparencia, de corporeidad hacia lo inmaterial o viceversa. Da lugar también a pensar en recorrido, transcurso temporal y ese juego con la imagen de lo corpóreo, lo inmaterial, del movimiento, implica tiempo y es una manera también de hablar de sucesión y toda narrativa es una sucesión. Entonces lo quería precisamente comentar desde el punto de vista de la imagen, que realmente tienes unas series bellísimas donde precisamente ese es el distintivo, tanto en B con la serie de danza, Bello. como esa imagen que parece que se llama, ay, déjame recordar cómo se llama, Domingo, Dios, lo tenía aquí, Domingo en Ciudad Ajena. O sea, Que era una se fotosecuencia. ve el cuerpo desvanecido, pero vemos el cuerpo en el espejo en cierta forma, como reflejo. Hay un juego con el cuerpo, con la materia y su disolución. Y yo veo allí una secuencia temporal y una manera de trabajar una narrativa. Sí, fíjate, para hacer un comentario sobre cada una de esas series, ¿no? En el caso de estas imágenes de danza, Reflexión en B, cuando me planteé hacer, comencé con el Ballet Internacional de Caracas, luego cambió a Ballet Nuevo Mundo, representaciones en la calle, después fueron además otros grupos. Me planteé trabajar con una especie de rompimiento de esa cosa que llaman el momento decisivo. El momento decisivo es un instante pequeño de tiempo en un lugar específico. El Y instante, ese fotográfico que ya. exactamente. En cambio, aquí tienes un tiempo extendido. En B, una aclaratoria para los que no vienen del mundo fotográfico. En las cámaras fotográficas, tanto en las analógicas como en las digitales, P viene de este, implica que estás exponiendo a discreción del fotógrafo. No es un tiempo predeterminado, sino un tiempo que puede prolongarse por fracciones de segundos, minutos, si quisiese. Entonces, no responde estrictamente a un instante, sino un tiempo prolongado. Entonces, además, esas fotos las tomaba tratando de que el fondo desapareciese, fuese o absolutamente negro o casi, o sea, que la ubicación geográfica desapareciese o casi se desvaneciese. Entonces, esas imágenes no responden a un lugar y a un instante en la forma clásica, responden a una fracción de tiempo prolongada y a una ubicación casi que abstracta, ¿no? El movimiento entonces, el gesto de los danzantes, se convierte a la vez en el espacio es lo que ellos recorren, y el tiempo también. Ese movimiento es tiempo y espacio a la vez. Entonces, me parecía interesantísimo, y bueno, así lo trabajé. Los puse mucho tiempo después, curiosamente, desde el momento que hice la fotografía y las puse, pasaron más de 12 años, porque son de esas cosas que yo creo que uno tiene que aprender a sopesar, de que no haces la foto hoy y mañana tienes la obra. Son cosas que van a requerir, por ejemplo, esa noción de que tenía que borrar en lo posible el espacio ajeno a los danzantes vino después. Es decir, no es que uno llegue iluminado y pone la cámara y dispara, mentira. Es decir, son procesos a veces más complejos. Hay ocasiones que todo es instantáneo, pero en este caso no fue de esa manera. Las otras imágenes que comentó Susana, del reflejo, esa forma el reflejo en el espejo de la figura, son secuencias de 3, 4, 5 fotos que componen una sola obra. Es decir, yo no las presento como obras individuales, sino como una secuencia donde la interacción entre las imágenes crea un relato o una atmósfera. Que, a veces no hay historia, a veces no hay un suceso, sino hay un estado de ánimo o una atmósfera visual. Entonces, esta es una de esas obras también realizadas entre finales de los 80 hasta mediados de los 90. Eh, el,
el domingo en Ciudad Ajena. Pues. Curiosamente, realizar en Maracaibo, el lugar donde está fotografiado en Maracaibo, y bueno, había una sensación de extrañeza, aunque yo conozco bien Maracaibo y no sufro de extrañeza allí en la ciudad, en ese caso sí era lo que me estaba embargando y lo que traté también de reconstruir en base a esas 4 imágenes en secuencia. Hay algo que me parece encantador de tu trabajo, Bueno, Antonio, es justamente esa idea. La fotografía no es sencillamente el instante y el momento del clic, eso es importantísimo, pero tú usas la fotografía casi como una herramienta para cantidad de otras expresiones, por decirlo de esta manera. O sea, los recortes de la figura, el juego con el fondo, el superponer distintas tomas. O sea, estás constantemente jugando a la expresividad, por decirlo de alguna manera, de la misma del mismo arte fotográfico, y eso hace que se junte con la narración mucho más. Discúlpame, o sea, eso, No, sí. la imagen como palabra casi la utilizas. Y mi pregunta va justamente ahí, que también es una pregunta que sale desde tu trabajo. Eso no provoca ideas, pensamiento, en el sentido de pensamiento. Claro, entra como una dinámica que se retroalimenta, donde sabes que lo que vas a fotografiar es materia prima, es una materia prima que se puede reconstruir, reinventar, aunque también he tenido trabajos documentales con muy poca intervención, pero realmente son mucho menos las veces que he trabajado así. Es decir, ya llegas al comienzo a trabajar, a meter en un relato. Por ejemplo, uno de los trabajos que estoy haciendo actualmente, tengo que respetar lo que estoy viendo, pero lo que me interesa luego es el relato con las imágenes que se van a componer. Es un trabajo que llamo Ilusiones en Concreto, que es una revisión de la arquitectura brutalista en Caracas. Y también todo aparece, el interés nace a partir de una anécdota. Hace unos 5 o 6 años me contacta el Museo de Arquitectura Alemán para comprarme los derechos de una foto, un ángulo de Teresa Carreño. Bueno, envié por correo, pagaron. Y a los meses me llega un libro enorme, SOS Brutalismo, que es una fundación que depende del Museo Alemán de la Arquitectura y de una fundación privada alemana muy grande, que financian un rescate de la arquitectura brutalista en todo el mundo. Entonces me pongo a revisar, entro en la página de ellos y veo que Caracas está reseñada como una de las ciudades con mayor cantidad de obras brutalistas. Ojo, y no incluyen muchísimas, o sea, en el listado que tiene, es interactivo y llegas hasta ver la cuadra y una foto del edificio que te la han enviado a alguien. Resulta que, oye, pero faltan esta, y bueno, y la mayor parte que vieran fotos bastante sencillas, directas, como referenciales, ¿no? Entonces digo, oye, esto es interesantísimo, pero no solo por el reto de, bueno, mira, tenemos un patrimonio de más de 100 obras brutalistas de escala, de calidad, sino porque detrás de esas edificaciones, casi todas correspondientes al periodo entre los años 60 hasta los 90, había un proyecto de país en el cual se hacían obras importantes, se invertía a largo plazo. Casi todas eran profesionales venezolanos en la ingeniería, tanto la parte de ingeniería como arquitectura. Por eso le llamo ilusiones en concreto, porque no era la ilusión de hacer el gran edificio, la Previsora, o CCT, o el Teresa Carreño, sino que había también una propuesta de hacer algo que tuviese trascendencia en el tiempo y en la calidad de vida que se le iba a dar a una comunidad. Aparte, bueno, las empresas mostrando su poder económico. Mira, viendo la Previsora, tengo, visualmente es poderosa, visualmente es bella, y, y bueno, nada, pero eso, eso no es el vacío, eso lo construyeron y arquitectos e ingenieros venezolanos. No es el caso de estas afloraciones en el desierto en Dubái y en otros sitios que, hasta donde uno sabe, contratan con las grandes transnacionales americanas, inglesas, especialistas en rascacielos y se lo llevan. Aquí era hecho, desde el que mezclaba el cemento hasta el ingeniero, eran casi todos venezolanos. Y dicho además en el menochovinismo, el proyecto es muy bello,
hecho por arquitectos extranjeros que además luego se quedaban un tiempo en el país. Por ejemplo, la Torre del Chorro, que lamentablemente ahora está viva. La Torre del Chorro, donde estaba la Fundación Bulton, que luego vivió en el país. Entonces, ese proyecto fotográfico no puedo manipularlo, pues, en el sentido que las arquitecturas están, son como son, pero lo que sí uno puede es crear el gran relato uniendo la interacción de las edificaciones, incluso su posición geográfica dentro de la ciudad. Entonces, bueno, es un patrimonio bellísimo, muy polémico, porque hay gente que odia esas construcciones virtualistas, incluso hay quienes prefieren que no los califiquen con ese término. Yo creo que hay que, digamos, quitarle el lastre peyorativo. Y bueno, en eso estoy. Es un trabajo de larga data, porque tengo que hacerlo con calma, aprovechando días y horas muy específicos y con los inconvenientes de algunas edificaciones de uso oficial, con las cuales pues, restringen mucho la posibilidad de fotografía, incluso, bueno, se detienen y todo. Entonces, bueno, un trabajo que estoy haciendo lentamente, con carácter documental, muy distinto a los otros trabajos autorales que en paralelo desarrollo. Estupendo, Antolín, qué maravilla conversar contigo. Bueno, no para el asunto por lo que vemos, ¿no? Sigue súper activo. Qué lujo haberte tenido esta mañana en nuestro programa. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Bueno, un gran placer. Nada, ojalá podamos conversar en algún momento pronto de cualquier tema, estoy a la orden y nada, de verdad ha sido una experiencia muy gratificante. Saludos a toda la gente de nuevo. Nos invitas al bautizo de tu novela. Seguro, seguramente. Oye, sí, Gracias, gracias, Teresa. Antolín. Ojalá nos veamos pronto, seguro, seguro que sí. Un placer tenerte en casa. Saludos y luego agradecido.